Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 10 de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en CONALEP Monclova. Vamos a ver cuál sería nuestro temario para esta sesión. Si nos ubicamos en el temario general, ya pasamos prácticamente la mitad de nuestro temario general. Y en esta semana vamos a ver lo correspondiente a, estamos ubicados en el punto 1.3 y vamos a ver lo correspondiente al inciso B, donde corresponde en esta sesión al B.1, razones trigonométricas, y al B.2, funciones en el triángulo rectángulo. Vamos a entrar de lleno con el B1, que son razones trigonométricas. Vemos aquí. Dice, al estudiar los triángulos, los matemáticos encontraron una peculiaridad que poseía un ángulo recto. Encontraron algunas cosas que les llamó la atención a los matemáticos de la antigüedad y fue posible definir algunas razones. Esas razones normalmente se le llama a divisiones, divisiones matemáticas. Un número dividido entre otro número. A eso se le llama una razón matemática. Dice otra vez, fue posible definir algunas razones o divisiones que establecen una relación entre la longitud de sus lados y sus ángulos internos. Encontraron los matemáticos de la antigüedad que dividiendo números referente a sus lados encontraban el ángulo interno de los triángulos rectángulos y haciendo unas divisiones entre lados y ángulos encontraban también otros lados del propio triángulo rectángulo. Esa relación que existía entre la longitud de sus lados y sus ángulos internos se le llamó razones trigonométricas. Dice aquí, a esto se denominan razones trigonométricas, las cuales definen a las funciones trigonométricas que se emplean principalmente en la solución de triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo son básicamente tres. Seno, que tiene aquí su fórmula, las vamos a ver a continuación. Coseno, que aquí también tiene su fórmula, y la tangente. Entonces, seno, coseno y tangente son razones trigonométricas y cada una de ellas aquí tiene su fórmula. El seno de un ángulo, este ángulo le llamamos alfa, aquí lo estamos viendo en un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo alfa, y recordemos que siempre el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. El lado que está pegado, que está adyacente al ángulo, que está unido al ángulo, se le llama cateto adyacente. Y el lado que no está unido al ángulo, que está enfrente del ángulo, se le llama cateto opuesto. Por lo tanto, la razón trigonométrica de seno de un ángulo está definido como cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Recuerdan ustedes que les decía que eran razones, divisiones, que hay una relación entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo? Esta es la primera razón trigonométrica que estamos viendo. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Prácticamente es este. El seno de este ángulo es este cateto opuesto sobre la hipotenusa. A eso le llamamos seno de un ángulo. Vamos a ver qué es el coseno de un ángulo. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente
Aquí estamos viendo el cateto adyacente, también sobre la hipotenusa. Y hay una tercera razón trigonométrica que se llama tangente. La tangente de un ángulo está dada por la división o la razón de coseno opuesto sobre coseno, sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, tenemos aquí tres razones trigonométricas que son las principales: seno, coseno y tangente. Seguimos. Vamos a ver funciones en el triángulo rectángulo. Para esto, recordemos el teorema de Pitágoras, que vamos a irnos por este triángulo rectángulo que está al lado derecho. Es importante identificar el ángulo al que vamos a hacer referencia. En este caso es el ángulo alfa y este es el ángulo al que vamos a hacer referencia. Si aquí tenemos el ángulo, recordemos que siempre son en triángulos rectángulos, si este es el ángulo, el lado largo es la hipotenusa y el lado que está junto, pegado al ángulo, es el cateto adyacente y el que está enfrente es el cateto opuesto. Entonces, en este triángulo rectángulo ya tenemos identificada la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Si nos vamos al mismo triángulo rectángulo, pero hacemos referencia a otro ángulo, en este caso el ángulo de arriba, la hipotenusa sigue siendo la misma porque es el lado más largo, pero el cateto que está junto al ángulo va a ser ahora el adyacente y el cateto que está enfrente del ángulo va a ser el cateto opuesto. Dice abajo, los catetos serán opuesto y adyacente. Todo depende del ángulo que se esté analizando. Seguimos. Dice, las razones trigonométricas se definen de la siguiente manera. En este caso, vamos a hacer referencia a este ángulo. Si hacemos referencia a este ángulo, el lado largo se llama hipotenusa. El cateto que está junto al ángulo adyacente y el cateto que está opuesto al ángulo se va a llamar cateto opuesto. En este caso, la longitud de la hipotenusa la vamos a definir con un valor de A. La longitud del adyacente la vamos a definir con la letra C. Y la longitud del cateto opuesto la vamos a definir con la letra B. Por lo tanto, el seno de alfa, recordemos que este alfa lo vamos a poner en este paréntesis. El seno del ángulo alfa está definido por cateto opuesto sobre hipotenusa, que si sustituimos los valores, el cateto opuesto es B, acá está el cateto opuesto, que es el valor B, sobre la hipotenusa, que es A. Aquí está la hipotenusa, que la hipotenusa es A. Si hablamos del mismo ángulo, pero hablamos ahora del coseno del ángulo alfa, va a estar dado por cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sería este, que está dado por la letra C, y la hipotenusa que continúa siendo la letra A. Mientras que la tangente del ángulo sería el cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto es el B y el adyacente es el C. Este es el ángulo que estamos haciendo referencia. Adicional a estas tres funciones trigonométricas o a estas tres razones trigonométricas, existen otras tres que son menos utilizadas, pero como quiera es importante mencionarlas. La cosecante, secante y cotangente. La cosecante de alfa está dado por hipotenusa sobre cateto opuesto. Si vemos, la cosecante es la misma que el seno, pero están inversos los valores. Aquí dice, en el seno dice opuesto sobre hipotenusa y en el cosecante dice hipotenusa sobre opuesto.
secante, hipotenusa sobre adyacente, y cotangente, cateto adyacente sobre opuesto. Prácticamente el seno son los mismos valores de la cosecante, pero en sentido inverso. El coseno son los mismos valores de la secante, pero en sentido inverso. Y la tangente son los mismos de la cotangente, pero en sentido inverso. Lo que vendría a ser, ahorita lo vamos a ver en continuación, que son los mismos valores, pero en sentido inverso. Es importante prestar atención al ángulo que se considere, pues su cateto adyacente y opuesto no serán el mismo. Si ahora en vez del ángulo alfa vamos a analizar el ángulo beta, si analizamos el ángulo beta, esta beta la vamos a poner en medio del paréntesis. Ahora va a ser seno de beta. La fórmula es igual, opuesto sobre hipotenusa. Pero ahora el opuesto va a ser la C y la hipotenusa sigue siendo la A. ¿Por qué? Porque estamos en referencia a otro ángulo, en este caso es la beta. Aunque es el mismo triángulo rectángulo, las fórmulas o razones trigonométricas están en función de otro ángulo. En este caso va a ser beta. Automáticamente el cateto adyacente ahora va a ser B y el cateto opuesto ahora va a ser C. Por lo tanto, las razones trigonométricas del ángulo beta siguen siendo las mismas, pero los valores han cambiado al ejemplo anterior. Seguimos. En las expresiones es posible observar algunas de las que son funciones recíprocas, lo mencionaba hace un momento. El seno es opuesto sobre hipotenusa y el cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Los valores han cambiado. Aquí la B está de numerador, pasa a denominador, y la A, que está de denominador, pasa a numerador. Prácticamente hay una relación directa, son recíprocas la función trigonométrica del seno y de la cosecante. De igual manera, la función coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, es recíproca a la secante, que es hipotenusa sobre adyacente. Prácticamente, también la tangente y la cotangente tienen los valores invertidos. Por eso es que estas tres funciones de la izquierda, lo que es seno, coseno y tangente, son muy utilizadas, mucho más que las de la derecha, como cosecante, secante y cotangente, pues prácticamente son los mismos valores, pero en sentido recíproco. Seguimos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo número 1. Encontrad los lados y ángulos faltantes. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, este es 90 grados. Nos están proporcionando el ángulo P, que son 12 grados, y también nos están proporcionando el lado P, P minúscula, que son 7 metros. Nos piden encontrar los lados A y los lados C, y también nos piden encontrar el ángulo C. ¿Qué hay que hacer primero? Lo primero que es, el primer paso es identificar los lados y ángulos conocidos. En este caso tenemos un ángulo conocido, que es 12 grados, y un lado conocido, que son 7 metros. Si estamos hablando que este es el ángulo que vamos a hacer referencia, pues automáticamente ya estamos definiendo cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente, que no tenemos el valor, y cuál es el cateto opuesto, que sí tenemos el valor. Entonces ya tenemos el ángulo, que son 12 grados, ángulo B, que son 12 grados, y el cateto opuesto, que son 7 metros. ¿Qué es el segundo paso? El segundo paso es identificar las fórmulas, seno, coseno y tangente, que ya las conocemos. ¿Qué hay que hacer ahora? El tercer paso es identificar qué tenemos disponible de datos. ¿Cuáles datos ya conocemos?
de las fórmulas conocemos el cateto opuesto y también conocemos el ángulo. Por lo tanto, del seno conocemos el ángulo y conocemos el cateto opuesto. Y aquí pudiéramos sacar la hipotenusa. Mientras que en el coseno no conocemos la adyacente ni tampoco conocemos la hipotenusa. No podemos sacar nada porque solamente tenemos un valor. Y en la tangente sí conocemos el ángulo y sí conocemos el ángulo opuesto. Pudiéramos sacar el cateto adyacente. Bueno, entonces podemos trabajar con estas dos fórmulas que tienen la flecha verde. No podemos trabajar con la fórmula del coseno por el momento porque nos faltan más datos. Seguimos. El cuarto paso es calcular el ángulo faltante. Lo que ya sabemos es que tenemos la suma de A, el ángulo B y el ángulo C. Ya sabemos que van a medir 180 grados. Y si ya sabemos que son 180 grados y el ángulo B ya lo tenemos de 12 grados y el ángulo A ya sabemos que es un ángulo recto, entonces el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A, que es el ángulo recto, menos el ángulo B, que son 12 grados que ya no lo están dando. Por lo tanto, el ángulo C son 78 grados. Este ángulo que tenemos aquí, ángulo C, son 78 grados porque es lo que falta para 180 grados. Seguimos. Ahora vamos a calcular la hipotenusa. Es el siguiente paso, calcular la hipotenusa. ¿Con cuál fórmula? Con la fórmula que tenemos acá con la flecha verde, que con el seno ya conocemos el ángulo y conocemos el cateto opuesto. Y vamos a dividir entre la hipotenusa. Por lo tanto, esa fórmula la tenemos aquí en la parte derecha. Seno del ángulo B, es importante definir de cuál ángulo estamos hablando. ¿Por qué le pusimos B? Porque acá está la letra B, que es el ángulo de los 12 grados. Pues dice, seno de B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, donde seno de 12 grados, que es el valor que tenemos, es igual a la división del opuesto, que es el ángulo opuesto, 7 metros, sobre la hipotenusa, que es la letra A, que no la conocemos. Por lo tanto, la letra A que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y queda A por seno de 12 grados es igual a 7 metros. Ahora despejamos A y seno de 12 grados pasamos dividiendo y nos va a quedar 7 metros sobre seno de 12 grados. Eso lo vamos a hacerlo con la calculadora y vamos a obtener 33.66. Por lo tanto, el lado A, que es la hipotenusa, es 33.66 metros. Este lado de aquí es de 33 metros. Seguimos. Ahora vamos a obtener el cateto adyacente. Es el paso número 6. Obtener el cateto adyacente. ¿Con cuál? Pues con la otra fórmula que tenemos como tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y aquí la estamos representando. Y ahora ya le vamos a poner tangente del ángulo B, porque es el mismo ángulo. El cateto opuesto ya sabemos que es 7 metros y dividido entre el cateto adyacente, que sabemos que es C, pero desconocemos el valor. Por lo tanto, la C está dividiendo, la pasamos multiplicando, queda C por tangente de 12 grados es igual a 7 metros. Y C va a ser igual a 7 metros sobre tangente de 12 grados. Y de igual manera con la calculadora vamos a obtener que C es 32.93 metros. Seguimos. Ahora vamos a poder comprobar la hipotenusa. Vamos a calcular la hipotenusa
que ya la sabemos, pero la vamos a comprobar con la otra fórmula, que vamos a utilizar la fórmula que es el coseno. Ahora ya tenemos el cateto adyacente, ya lo calculamos, y ya tenemos la hipotenusa que también ya lo calculamos. Entonces vamos a calcular ahora, vamos a comprobar la hipotenusa. Esta fórmula que tenemos aquí, que no la podíamos utilizar, la vamos a poner aquí, que dice coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Aunque ya la conocemos, vamos a comprobarla con otra segunda fórmula. Y dice coseno de 12 grados es igual a cateto adyacente, que ya lo encontramos aquí en esta pasada fórmula, que es 32.93 sobre A. La A la pasamos al otro lado, como coseno de 12 grados por A es igual a 32.93, y el coseno de 12 grados lo bajamos dividiendo, por lo tanto, A, que es a la hipotenusa, nos sale 33.66 con la calculadora, y este 33.66 coincide con la otra fórmula que habíamos utilizado anteriormente. Por lo tanto, comprobamos que la hipotenusa con otra fórmula nos da el mismo valor. Acá arriba la calculamos con el seno del ángulo B y acá abajo la calculamos con el coseno del ángulo B y nos da el mismo valor. Por lo tanto, nuestro ejemplo queda de esta manera. Aquí tenemos el ángulo y aquí encontramos el ángulo C, que es el que nos falta, 180. Acá encontramos una hipotenusa con los datos que sí conocemos. Acá encontramos el cateto adyacente con los datos que sí conocemos. Y luego hacemos la comprobación de la hipotenusa por una segunda fórmula que también coincide con la primera. Seguimos. Ahora, de igual manera, pues vamos a calcular otro ejemplo. Encontrar los lados y ángulos faltantes. Aquí lo tenemos. También vamos a trabajar con un ángulo P, que es de 30 grados. Es el ángulo conocido. Y ahora nos van a proporcionar la hipotenusa, que tiene 5 metros también. Este lado también es conocido, la hipotenusa. No conocemos el cateto adyacente C, ni tampoco conocemos el cateto opuesto B. Por lo tanto, conocemos el ángulo y la hipotenusa. En las fórmulas que ya conocíamos, tenemos el ángulo y la hipotenusa. Con el seno del ángulo podemos encontrar el cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es la letra B. Con el coseno y la hipotenusa podemos encontrar el cateto adyacente, en este caso es C, y con la tangente, que no conocemos el opuesto en el adyacente, pues prácticamente no nos va a ayudar por el momento. Por lo tanto, vamos a calcular el ángulo C. El ángulo C, A más B más C es igual a 180. Despejamos C, que es el ángulo que no conocemos. Recordemos que el ángulo B es 30 y el ángulo A es 90 por ser ángulo recto. Total, C va a ser igual a 180 menos A menos B, que es 180 menos 90 menos 30, quedan 60 grados. Ya conocemos los tres ángulos internos. Ahora nos vamos a ir con la fórmula del seno para obtener el cateto opuesto. Y aquí está la fórmula del seno del ángulo B, porque recordemos que este es el ángulo conocido B. Seno del ángulo B va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, que vamos a hacer que la hipotenusa la sustituimos por 5 metros, la pasamos multiplicando para obtener el lado B, que es el cateto opuesto, y sacamos que seno de 30 grados con la calculadora por
5 metros nos va a dar 2.5, que B es igual a 2.5, que B es el cateto opuesto. Ahora, ya vamos a utilizar la segunda fórmula de coseno. Coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente ya lo encontramos. El cateto adyacente es el que vamos a encontrar y la hipotenusa teníamos 5 metros. Por lo tanto, tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa. Total, coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente, que lo vamos a encontrar, sobre hipotenusa, que son 5 metros. Coseno de 30 multiplicado por 5 nos da el valor de C. Por lo tanto, C es igual a coseno de 30 por 5, que son 4.33 metros. Ese es el ejemplo número 2. Y ahora vamos a ver un pequeño video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de los temas que más me han pedido, las funciones trigonométricas. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Cuando hablemos de funciones trigonométricas, siempre trabajaremos con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados como este. ¿Ya lo viste? Y se llaman triángulos rectángulos porque son la mitad de uno. En fin, lo primero que tenemos que aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. El más largo es el que esté enfrente del ángulo de 90 grados y siempre se va a llamar hipotenusa. Los otros dos recibirán su nombre según con el ángulo que estemos trabajando. Si trabajamos con el ángulo de aquí, esa va a ser nuestra referencia para nombrar los otros lados. El lado que está al contrario recibirá el nombre de cateto opuesto y el que está enseguida será el cateto adyacente. Vamos a ver otros ejemplos para poder ubicar los catetos de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo y es rectángulo porque tiene el ángulo de 90 grados. Si vamos a trabajar con este ángulo, recordemos que el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. El que está al contrario del ángulo con el que estemos trabajando recibirá el nombre de cateto opuesto. Y el que está enseguida del ángulo con el que estamos trabajando y no es la hipotenusa, recibe el nombre de cateto adyacente. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro triángulo rectángulo y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo viste? Vamos a trabajar con este ángulo. Primero encontraremos la hipotenusa y es el lado más largo o el que esté enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso, aquí está la hipotenusa. Como vamos a trabajar con este ángulo, el cateto adyacente es el que está enseguida y es este. Y el lado que está al contrario del ángulo con el que estamos trabajando recibe el nombre de cateto opuesto. Facilísimo, ¿verdad? Las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudarán a encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Vamos a ver cada una de ellas. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados. Y tenemos los siguientes datos: 8 centímetros aquí y 68 grados de este ángulo. Y nos piden que encontremos la medida de este lado que está marcado con una X. Recuerda que tomando como base el ángulo que me dieron, voy a nombrar los otros lados de mi triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa. El lado que esté enfrente del ángulo con el que trabajaremos se llamará cateto opuesto. Y el lado que esté enseguida del ángulo con el que estemos trabajando será el cateto adyacente. Aquí arriba voy a poner las funciones trigonométricas para que ubiquemos con cuál trabajaremos. En este caso, yo solo tengo el valor de la hipotenusa y me pide que encuentre el valor del cateto opuesto. Por lo tanto, la función trigonométrica que voy a utilizar es la de seno, ya que tiene cateto opuesto e hipotenusa.
Voy a utilizar la función de seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa porque es el dato que tengo y el dato que me están pidiendo. Y esto me quedaría como seno del ángulo, que es de 68 grados, y esto es igual al valor del cateto opuesto, pero como no lo tengo, voy a dejar las siglas de cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa, que es de 8 centímetros. Ahora en mi calculadora voy a poner seno de 68 y me va a dar como resultado 0.9271. El 8 que está dividiendo pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario, que es multiplicando, y me queda 8 centímetros por 0.9271. El punto al centro aquí significa que estamos multiplicando, y esto va a ser igual al cateto opuesto. Al realizar la multiplicación de 8 centímetros por 0.9271 nos da como resultado 7.41 centímetros, que eso es la medida del cateto opuesto. Por lo tanto, este lado mide 7.41 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados. Este lado mide 15 centímetros. Tenemos un ángulo de 41 grados y nos piden que encontremos la medida de este lado. Ahora, tomando como base el ángulo con el que vamos a trabajar, vamos a nombrar los demás lados de nuestro triángulo rectángulo. El lado más largo se llamará hipotenusa. El lado que está al contrario del ángulo con el que vamos a trabajar será el cateto opuesto. El lado que está enseguida del ángulo con el que trabajaremos será el cateto adyacente. Una vez que ya nombré los lados de mi triángulo rectángulo, tenemos que buscar con cuál función trigonométrica vamos a trabajar. Aquí las tenemos arriba, y tenemos la medida de la hipotenusa y nos piden que encontremos la medida del cateto adyacente. Por lo tanto, utilizaremos la función de coseno, que tiene cateto adyacente e hipotenusa. Repasemos. Utilizaremos la función de coseno del ángulo porque tiene el cateto adyacente, que es el que estamos buscando, y la hipotenusa, que es el dato que tenemos. Vamos a sustituir datos, y esto es coseno del ángulo, que son 41 grados, y es igual a cateto adyacente. Dejo las letras de cateto adyacente porque no sabemos cuánto mide, y esto sobre la hipotenusa, que en este caso son 15 centímetros. Ahora pongo en mi calculadora coseno de 41 igual y nos da como resultado 0.7547. El 15 que está dividiendo pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar, y nos queda como 15 por 0.07547, y esto es igual al cateto adyacente. Al realizar la multiplicación de 15 por 0.07547 nos da como resultado 11.32 centímetros, que es la medida del cateto adyacente. O sea que este lado mide 11.32 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver nuestro último ejemplo. Tengo este triángulo rectángulo con medidas de 5 centímetros y 23 grados de este ángulo, y nos piden que encontremos la medida de este lado. Lo primero que voy a hacer es nombrar mis lados según el ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo es la hipotenusa, el lado que está enseguida es el cateto adyacente y el que está al contrario es el cateto opuesto. Como te puedes dar cuenta, tengo el valor del cateto opuesto y me piden que encuentre la medida del cateto adyacente. Por lo tanto, voy a utilizar la función trigonométrica de tangente. Entonces pongo tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora voy a sustituir datos. Tangente del ángulo, que son 23 grados, es igual al cateto opuesto, que son 5 centímetros sobre el cateto adyacente. Dejo las letras de cateto adyacente porque no sé su valor. Ahora pongo en la calculadora tangente de 23 y me da como resultado 0.4244, y esto es igual a 5 centímetros sobre cateto adyacente. Ahora te voy a explicar cómo hacer el despeje, así que pon mucha atención. El cateto adyacente que está dividiendo pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar, y queda como cateto adyacente por 0.4244. Pero como yo quiero saber cuánto vale el cateto adyacente, el 0.4244 que está multiplicando pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir, y me queda como cateto adyacente es igual
a 5 centímetros entre 0.4244. Al realizar la división nos da como resultado cateto adyacente es igual a 11.77 centímetros. Esto quiere decir que el cateto adyacente tiene una medida de 11.77 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Aquí te dejo unos ejercicios para que los resuelvas. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Ahora, ahí estamos viendo los ejercicios que nos mencionó el video y vamos a continuar. Hasta ahora hemos encontrado la longitud de la hipotenusa o de los catetos cuando nos proporcionan un ángulo determinado. Ahora vamos a encontrar el ángulo en base a dos lados del triángulo rectángulo. Para esto, vamos a utilizar la función inversa de las funciones trigonométricas de un ángulo que se llaman, la función inversa del seno se llama arcoseno. La función inversa del coseno se llama arcocoseno. Y la función inversa de la tangente se llama arcotangente. Por ejemplo, el arcoseno está definido como la función inversa del seno del ángulo y se representa como arcsen o también como sen a la menos 1 o también como 1 sobre seno. Seguimos. Y aquí vamos a hacer un ejemplo. Dice, encontrar el ángulo que estamos teniendo en este triángulo rectángulo. Si ustedes ven, este es el ángulo que vamos a encontrar. Este es el ángulo B que nos están pidiendo. Y nos están proporcionando el hipotenusa que mide 8 metros y nos están proporcionando, en base a este ángulo, nos están proporcionando el cateto opuesto que mide 6 metros. Entonces, en base a esta hipotenusa y a este cateto opuesto, debemos de encontrar el ángulo P. Si vemos en nuestras fórmulas cuáles son los datos de los que sí disponemos, el 8 metros es la hipotenusa y el 6 metros es el cateto opuesto. Por lo tanto, esta fórmula del seno es la que vamos a utilizar acá en la parte central. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, seno del ángulo es igual a 6 metros, que es el cateto opuesto, 6 metros, sobre 8, que es la hipotenusa, que es la que nos están proporcionando. Seno del ángulo es igual a 6 entre 8 metros. Seno del ángulo es 0.75. Este seno va a pasar como 1 sobre seno, que 1 sobre seno es el arcoseno. Entonces, arcoseno de 0.75 lo vamos a hacer con la calculadora y nos va a dar 48.59 grados. Por lo tanto, este ángulo es 48.59 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Encontrar el ángulo. Y ahora nos están pidiendo que encontremos este ángulo y nos están dando el valor de la hipotenusa, que es 15. Y si este es este ángulo y nos están dando 10 metros, pues 10 metros es el valor del cateto opuesto. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar si tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto? Pues son nuevamente la del seno, que tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa.
que aquí dice seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo va a ser 10, que es el cateto opuesto, sobre 15, que es la hipotenusa. Seno del ángulo va a ser 0.66. Este seno lo vamos a pasar como función inversa del seno, que se llama arcseno, arcoseno. El ángulo va a ser igual al arcseno de 0.66, que si lo sacamos con la calculadora nos va a salir 49.8 grados. Vamos a ver otro pequeño video para apoyar esta Y tengo información. un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados, con medidas de 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Nos piden que trabajemos con este ángulo. Una vez que ya sé que trabajaré con ese ángulo, tengo que nombrar a cada uno de los lados de mi triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa. El lado que esté enfrente del ángulo con el que trabajaremos se llamará cateto opuesto, y el lado que esté enseguida del ángulo con el que estemos trabajando será el cateto adyacente. Ahora que ya sé cuál es mi hipotenusa, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, voy a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar la medida del ángulo marcado. Empezaremos con el seno del ángulo, y la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner cateto opuesto e hipotenusa, voy a poner su valor. Cateto opuesto es igual a 8 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Ahora realizo la división y 8 entre 10 me da como resultado 0.8. El resultado de la división es 0.8 y ahora tengo que ver cuánto es eso en grados para saber la medida del ángulo marcado. Y hay dos formas. La primera es buscarlo en una tabla de funciones trigonométricas como esta, que la puedes descargar de internet y que te dejaré en la descripción del video. Y después busca 0.8 en la columna de seno porque es la función con la que estamos trabajando. Ahora voy a subrayar los valores que están más cerca de 0.8 en la columna de seno y tenemos 0.799 y 0.809. Como 0.799 se acerca más a 0.8, me quedo con ese valor del ángulo y según la tabla la abertura del ángulo es de 53 grados. Facilísimo, ¿verdad? Y también lo puedes hacer con la calculadora, presionando inversa o segunda función, después seno, 0.8 y al final igual, y te dará 53.13 grados. Yo te recomiendo que si estás aprendiendo, lo busques primero en las tablas y después lo confirmes con tu calculadora. Ahora vamos a trabajar con la función trigonométrica de coseno del ángulo, y este es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Te recuerdo que vamos a trabajar sobre el ángulo marcado. Entonces esto es igual al cateto adyacente, que es de 6 centímetros, y a la hipotenusa, que es de 10 centímetros. Al dividir 6 entre 10 nos da como resultado 0.6. Ahora saco mis tablas y busco en coseno 0.6. El valor que más se acerca es 0.602 y como te fijas, la abertura del ángulo es de 53 grados. Obviamente nos tenía que dar también 53 grados porque es el mismo ángulo. Ahora vamos a revisarlo en la calculadora. Presionamos Shift, coseno 0.6 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? Te recuerdo que nos dio el mismo resultado porque es el mismo ángulo y por lo tanto tiene que medir lo mismo. Ahora vamos a usar la función trigonométrica de tangente del ángulo para encontrar su medida, y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual a 8 centímetros del cateto opuesto sobre 6 centímetros del cateto adyacente. Al realizar la división tenemos como resultado 1.33. Ahora vamos a buscar 1.33 en la tangente. El valor más cercano es 1.327 y nos da como resultado 53 grados. Ahora vamos a hacerlo en la calculadora. Presiono Shift o segunda función, tangente 1.33 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? En este ejercicio el resultado siempre fue el mismo porque calculamos el mismo ángulo. Ahora vamos a ver otro ejemplo.
Aquí tengo un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 15 centímetros y de este otro que mide 10 centímetros, y nos pide que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y esto se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto, y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas y escoger la que tenga cateto opuesto e hipotenusa. Como te puedes dar cuenta, trabajaremos con seno, porque el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y son los datos que yo tengo. Esto es igual al cateto opuesto, que son 10 centímetros, sobre la hipotenusa, que son 15 centímetros. Al hacer la división de 10 entre 15, me da como resultado 0.667. Al buscar 0.667 en las tablas, me da como resultado 41.81. Pero esto también lo podemos hacer en la calculadora. ¿Recuerdas cómo? Presionamos segunda función o shift, seno 0.667 igual, y nos da como resultado 41.81 grados. Esto quiere decir que la abertura del ángulo que estamos buscando mide 41.81 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que para encontrar la medida del ángulo utilizamos la función de seno, porque eran los datos con los que contábamos. No utilizamos coseno ni tangente, porque para ello necesitábamos el cateto adyacente, y ese dato no lo tenemos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo Ahora ya entramos de lleno a la actividad semanal número 10. El punto número 1 es determinar cuál triángulo rectángulo es del lado A con que la hipotenusa tenga el valor de A, que la B sea el valor del lado opuesto y que C sea el lado adyacente al ángulo alfa. Entonces, la A va a estar en la hipotenusa, la B en el opuesto y la C en el adyacente, de acuerdo al ángulo alfa. Aquí tenemos tres opciones, todas tienen el ángulo alfa. Veamos en dónde está la hipotenusa A, el lado opuesto B y el lado adyacente C. Seguimos. Calcular. Dice aquí, calcular el valor de X utilizando las razones trigonométricas. Aquí tenemos un ángulo de 28 grados y un lado de 36. Este lado es el lado más largo, por lo tanto, la hipotenusa, nos están dando la hipotenusa valor 36 y el ángulo valor 28. La tercera actividad es encontrar el valor de X, donde nos proporcionan un 11 y un ángulo de 13. La cuarta punto es calcular el valor de X, donde X es el ángulo. Y nos están proporcionando un lado largo, que es la hipotenusa de 36, y un lado corto, que es un 24. ¿Cuál cateto es? De acuerdo a este ángulo, ustedes ya lo saben. Y también el último punto es calcular el valor de X utilizando las razones trigonométricas, donde X es el ángulo y nos están dando dos valores, un 2 y un 4. Y con eso, mis estimados jóvenes, vamos a despedirnos de este video, que es el video de la semana número 10 de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Estamos desde el CONALEP Monclova, desde el norte de México. Mi nombre es Raúl Campos Posada. Saludos.